En el Siglo de Oro, una época de esplendor cultural y político en España, las luces del Renacimiento se mezclaban con las sombras del miedo y la superstición. Mientras nombres como Cervantes y Lope de Vega marcaban la historia con su genio, una realidad oscura crecía entre las calles y aldeas, la caza de brujas. La Inquisición, brazo poderoso de la Iglesia, extendía su control, y las creencias populares convertían a mujeres comunes en presuntas servidoras del diablo. ¿Pero eran realmente brujas? ¿O acaso fueron víctimas de una sociedad que temía lo que no comprendía? Hoy viajaremos al corazón del Siglo de Oro para descubrir cómo estas mujeres, muchas de ellas curanderas o sabias de su tiempo, pasaron a ser el centro de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. ¿De qué se les acusaba? ¿Qué significaban sus pactos con el diablo? Y sobre todo, ¿por qué el miedo a estas mujeres era tan profundo? Prepárate para un viaje lleno de misterio, mitos y verdades ocultas, porque en la España del Siglo de Oro, no todo era oro. Algunas cosas estaban teñidas de sangre y fuego. ¿Pero qué estaba pasando en España para que la brujería fuera tan temida? Vamos a descubrirlo. El Siglo de Oro español entre los siglos XVI y XVII es recordado como una época de gran esplendor cultural. Escritores como Miguel de Cervantes y Lope de Vega, junto a pintores como Velázquez, dejaron un legado inmortal que todavía asombra al mundo. Pero detrás de este brillo artístico se escondía un rostro menos amable, una España profundamente religiosa y marcada por el miedo a lo desconocido. La Iglesia Católica, con la Inquisición como su herramienta más poderosa, tenía un control férreo sobre la sociedad. En este contexto, la fe y la superstición iban de la mano. El diablo no era solo una figura teológica, era una presencia tangible, un enemigo constante al que había que combatir. Para muchas personas, la brujería era una explicación lógica para las desgracias cotidianas, malas cosechas, enfermedades inexplicables o incluso disputas entre vecinos. Y las mujeres, especialmente aquellas que practicaban curandería, partería o tenían conocimientos ancestrales, se convirtieron en el blanco perfecto. ¿Por qué? Porque su conocimiento, fuera de los cánones religiosos, desafiaba el orden establecido. Se creía que algunas hacían pactos con el diablo y participaban en aquelarres, reuniones nocturnas donde supuestamente planeaban actos contra la fe y la sociedad. La combinación del control político y religioso de la Iglesia, junto con la ignorancia y el miedo, creó un ambiente propicio para la persecución. ¿Pero realmente existían estas brujas? ¿O era una paranoia colectiva alimentada por los temores de la época? ¿Qué tanto era realidad y cuánto era paranoia colectiva? Ahora descubramos cómo funcionaban los temidos juicios de brujería y cuáles fueron los casos más emblemáticos de esta persecución. En la España del Siglo de Oro, la caza de brujas tuvo su propio matiz, diferente al resto de Europa. Aquí los procedimientos de la Inquisición seguían una estructura estricta, aunque no por ello menos aterradora. Todo comenzaba con denuncias anónimas, muchas veces motivadas por rivalidades personales o simples sospechas. Una vecina que se quedaba embarazada después de años de infertilidad, un hombre que enfermaba repentinamente, o una vaca que dejaba de dar leche eran suficientes para encender las alarmas. Una vez denunciadas, las acusadas enfrentaban interrogatorios brutales. El uso de la tortura, aunque regulado, era común para obtener confesiones. No se trataba solo de confesar el crimen, sino de dar detalles de sus pactos con el diablo y señalar a otras personas involucradas. El destino de las acusadas variaba. Algunas eran obligadas a realizar penitencias públicas, como caminar descalzas cargando pesadas cruces, mientras que las sentencias más severas llevaban a la hoguera. Sin embargo, no todas las acusadas eran ejecutadas. La Inquisición española, a diferencia de otros países europeos, solía absolver a muchas por falta de pruebas, o por considerar las acusaciones fruto de supersticiones. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Zugarramurdi, un pequeño pueblo en el norte de España, conocido por sus aquelarres. En 1610,
La Inquisición llevó a cabo uno de los juicios de brujería más famosos de la historia española. Más de 30 personas fueron acusadas, muchas confesaron bajo tortura, y 12 fueron condenadas a la hoguera. Curiosamente, los aquelarres en España diferían de los del resto de Europa. Mientras que en Alemania o Escocia las brujas eran retratadas como figuras más demoníacas, en España eran vistas como curanderas que habían cruzado una línea peligrosa con el diablo. Y hablando de aquelarres, ¿de dónde surgió la idea de que las brujas volaban para reunirse con el diablo? Hoy sabemos que muchas de estas visiones podrían explicarse científicamente. Se cree que algunas mujeres utilizaban ungüentos hechos con plantas alucinógenas como el beleño o la belladona, lo que provocaba sensaciones de vuelo y reuniones místicas. Pero más allá de los detalles de los juicios, debemos preguntarnos, ¿quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Brujas? ¿O simplemente víctimas de un sistema diseñado para silenciarlas? La caza de brujas en España y en gran parte de Europa no fue solo una persecución religiosa o cultural, fue, en muchos sentidos, una herramienta de control social que afectó especialmente a las mujeres. La mayoría de las acusadas eran mujeres que ocupaban un lugar importante dentro de sus comunidades. Curanderas, parteras y mujeres con conocimientos sobre hierbas y medicina natural eran vistas con recelo por un sistema que temía lo que no podía controlar. En un tiempo donde la ciencia todavía estaba en pañales, estas mujeres representaban una forma de saber que desafiaba la autoridad de la Iglesia y, en algunos casos, de los hombres que dominaban la sociedad. Sus habilidades para sanar, asistir en partos o incluso prever cambios en el clima eran consideradas sospechosas. Este saber ancestral, transmitido de generación en generación, fue reinterpretado como magia negra, y sus practicantes como peligrosas aliadas del diablo. Sin embargo, la caza de brujas también fue una forma de mantener a las mujeres bajo control. En una sociedad patriarcal, aquellas que no encajaban en los moldes tradicionales, viudas, solteras o mujeres con opiniones fuertes, eran las primeras en ser señaladas. Su independencia se convertía en su condena. Si observamos este fenómeno con ojos modernos, no podemos ignorar cómo la narrativa de las brujas refleja una lucha histórica por el rol de las mujeres. Durante siglos, estas mujeres fueron demonizadas, pero, ¿y si en lugar de temerlas hubiéramos valorado sus conocimientos? Hoy esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cómo sería nuestra percepción de estas mujeres si hubieran vivido en otro tiempo? ¿Podrían haber sido científicas, líderes o precursoras de la medicina? Ahora veamos cómo esta oscura etapa dejó un legado que sigue influyendo en nuestra cultura y nuestras creencias. La caza de brujas en España no solo dejó una marca en la historia, sino también en su cultura. La literatura del Siglo de Oro, por ejemplo, reflejó el miedo y la fascinación por la brujería. Escritores como Lope de Vega, Quevedo y Calderón de la Barca incluyeron en sus obras personajes y temas relacionados con este fenómeno. Estas referencias no solo capturaban el espíritu de la época, sino que perpetuaban las supersticiones. Las supersticiones nacidas de esa época han sobrevivido hasta nuestros días. El miedo a los aquelarres y las historias de pactos con el diablo se convirtieron en mitos que, incluso ahora, inspiran relatos y películas. El arte también jugó un papel crucial en plasmar esta parte oscura de la historia. El pintor Francisco de Goya, en su serie de pinturas negras, capturó el ambiente tenebroso que rodeaba a las brujas. Obras como El aquelarre no solo reflejan las creencias de la época, sino que también cuestionan la irracionalidad de esas persecuciones. Un caso particular es el de Zugarramurdi, cuyo legado fue más allá de los juicios de la Inquisición. Este pequeño pueblo en Navarra, donde ocurrieron los famosos aquelarres, se ha convertido en una atracción cultural y turística. La leyenda de las brujas sigue viva y su historia ahora se celebra como parte del folclore español. Es importante destacar que, aunque España vivió esta caza de brujas, el número de ejecuciones fue significativamente menor que en otros países europeos. La rigidez y la estructura de la Inquisición, paradójicamente,
Evitaron muchos excesos que sí se vieron en lugares como Alemania o Escocia. En este legado encontramos una mezcla de miedo, arte, cultura y turismo, que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué manera seguimos reinterpretando estas historias en la actualidad? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de ellas? El siglo de oro nos dejó un legado brillante en arte, literatura y cultura, pero también una oscura página de miedos y supersticiones. Las mujeres acusadas de brujería no solo fueron víctimas de su tiempo, sino de una sociedad que temía y no comprendía lo diferente. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre cómo el miedo a lo desconocido puede llevarnos a cometer grandes errores, y cómo estas mujeres, lejos de ser temidas, deberían haber sido valoradas por sus conocimientos y habilidades. ¿Qué opinas tú? ¿Fue la caza de brujas un fenómeno inevitable, marcado por las creencias de su tiempo, o un error histórico que podríamos haber evitado?